Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio del Evangelio según San Juan, y estoy tan emocionado, anticipando muchísimo este estudio, porque Juan capítulo 4, estamos en Juan capítulo 4 en esta ocasión, y para mí este capítulo, esta historia es algo fenomenal. Es muy genial ver cómo es que Jesús sabe compartir su persona, su fe, se puede decir, con esta mujer samaritana. Así que Juan capítulo 4, este es el enfoque de Jesús con esta mujer samaritana, y cada vez que voy a este pasaje, no sé cuántas veces he leído este capítulo, no sé cuántas veces he enseñado, he predicado este capítulo, y cada vez estoy aprendiendo algo nuevo. Pero el enfoque de hoy es la intencionalidad. O sea, podríamos tomar muchos rumbos acá en Juan capítulo 4, pero cuando estamos hablando de la necesidad y cómo compartir nuestra fe, una palabra me es importante: la intencionalidad, porque lo que podemos ver aquí es algo que no sucedió así nomás, sino que el Señor Jesús, con mucha intencionalidad, tiene este encuentro con la mujer samaritana. Y específicamente yo creo que el ejemplo de Jesús nos enseña la importancia de ser intencionales en cuanto a tres cosas: acciones intencionales, palabras intencionales y amistades intencionales. Yo creo que necesitamos estas tres cosas en nuestras vidas si vamos a compartir con eficacia la fe que tenemos en el Señor Jesús. Así que desde un principio, aquí en Juan capítulo 4, el versículo primero, la palabra del Señor dice así, y a propósito estoy leyendo de la Reina Valera 2015. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea. Jerusalén está en Judea, y se fue otra vez a Galilea, en el norte, por el lago, donde Jesús estaba viviendo en aquel entonces con sus discípulos. Pero sabemos de los estudios anteriores que el ministerio público de Jesús es nuevo todavía en esta parte del Evangelio. Juan nos está contando la historia del ministerio de Jesús, y tan solo unos meses antes Jesús subió a Jerusalén para la fiesta de Pascua, y en esta ocasión entró en el templo, limpió el templo de los vendedores de animales de sacrificio, los cambistas, y fue un escándalo de primera clase, increíble. Nosotros hoy en día podemos apreciar un poco la importancia de esto, pero te digo que si eres un judío en el primer siglo, lo que hace el Señor Jesús en esta ocasión te deja con la boca abierta y los ojos tan grandes como tortillas, porque lo que el Señor hace en este caso realmente es algo tan sorprendente, es increíble. No sé qué más decir, pero resultó en mucha controversia. Había dos sectas muy grandes de judíos en aquel entonces: los fariseos, los saduceos, como denominaciones de hoy en día. Digamos, por un lado los bautistas, por el otro lado los de la Asamblea de Dios, o no sé qué, puedes poner metodistas, luteranos, presbiterianos, lo que fuera, católicos. Pero en aquel entonces eran los saduceos y los fariseos. Y
todo el mundo tenía preguntas y dudas y temores en cuanto a este Jesús, este rabino Jesús, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué pretende ser? Y hasta los discípulos de Juan el Bautista ahora están haciendo preguntas porque Jesús y sus discípulos también están bautizando, haciendo la misma cosa. Así que pero mucha controversia. Y como aprendimos la vez pasada, en el capítulo 3, en esta ocasión Jesús resuelve este problema de la controversia simplemente por irse. Regresa a Galilea. Y lo que me llama la atención mucho es lo que tenemos en el versículo 4. Y tenemos estas palabras muy sencillas pero profundas. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué? Ahora, de nuevo, si no eres judío del primer siglo, posiblemente no puedes captar la importancia, pero esto sí es una bomba. Le era necesario pasar por Samaria. Es decir, que Jesús elige intencionalmente pasar por Samaria, cosa que ningún rabino haría. Nadie, porque los rabinos conservadores ortodoxos nunca, jamás harían esto. En vez de pasar por Samaria, que es la ruta más directa, más corta, por supuesto, si puedes ver el libro de tu Biblia que dice mapas, el libro número 67, puedes apreciar que Samaria está directamente entre Jerusalén y Galilea. Pero como digo, tanto el odio de los judíos por los samaritanos, que ningún rabino pasaría directo por Samaria, sino que se bajaría a Jericó. Entonces, buscando el río Jordán, siguiendo el valle del río Jordán, llegaría a Galilea. O sea, la ruta directa, digamos unos 70 millas, algo así, 100 kilómetros, 2 días y medio más o menos para la mayoría de las personas, pero tomarían el doble el tiempo para evitar pasando por Samaria. Ahora, muchos judíos comunes y corrientes, sin embargo, simplemente recorrían la ruta directa a Galilea porque más cortos y tenían negocios o algo así. El tiempo es dinero, como decimos a veces, y entonces muchos pasarían. Pero un rabí, un religioso, jamás, una persona ortodoxa, no señor, no puedo pasar por Samaria porque esa gente es una gente apóstata, una gente rebelde, que no sé qué. Porque en el año 722 antes de Cristo, los asirios vencieron a las 10 tribus de Israel que vivían en el norte y trajeron extranjeros para trabajar la tierra. Y poco a poco, a través de los años, ellos se casaban con los pocos judíos restantes, y entonces esta combinación de extranjeros y judíos todos estos resultaron en un nuevo pueblo conocido como los samaritanos, es decir, medio gentil, medio judío, y odiaba por los dos grupos. Los samaritanos, por ejemplo, adoptaron los 5 libros de Moisés, la ley, Talmud, o sea, Pentateuco, como decimos como cristianos hoy en día, pero rechazaban el resto de la Biblia hebrea, lo que diríamos nosotros es el resto del Antiguo Testamento. Mezclaron elementos del judaísmo con el paganismo e incluso construyeron un templo para competir con el templo en Jerusalén. Es decir, estaban pensando, ¿cómo podemos evitar que nuestra gente busque al templo en Jerusalén? Que tenía su significado, por supuesto, bien conocido. Entonces la respuesta fue, vamos a construir nuestro propio templo aquí en Samaria. Y es precisamente lo que hicieron. Pero en el año 128 antes de Cristo, los judíos
destruyeron este templo. Y como te puedes imaginar, la situación se volvió aún más terrible todavía. No puedo decirlo de una forma demasiado fuerte, que los judíos odiaban a los samaritanos y viceversa. Los judíos los consideraban herejes. Y durante los días del rey Herodes el Grande, los líderes judíos en Jerusalén desarrollaron leyes relacionadas con los samaritanos, o sea, a este grado, para que un rabino viajara a través de Samaria y hablara con una mujer como lo que hizo Jesús en esta ocasión, pues le quitan su posición de rabí sin pensarlo dos veces. Y algo que sucede para pasar la noche en Samaria, esto podría quitarle su posición de rabí y podrían confiscar su propiedad, sería removido del rollo del templo de por vida y todos sus familiares también. O sea, cosa seria hablar con los samaritanos para un rabí. Aunque, como digo, gente común y corriente muchas veces pasaron por ahí, no quedándose, pero pasando ahí porque es la ruta más directa. Así que, como rabino judío, cuando Jesús toma esta decisión y dice, me es necesario pasar por Samaria, algo grande sucede, algo importante tiene que suceder si el Señor Jesús quiere de una forma intencional pasar por Samaria. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿De qué se trata? Juan 4, versículo 5. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era como el mediodía. Importante el tiempo acá. Esta ciudad de Sicar estaba al pie del monte Gerizim, una de las dos montañas gemelas donde Moisés instruyó a Josué que leyera las bendiciones en el monte Gerizim y las maldiciones en el otro, Ebal, cuando Israel entró en la tierra. Así que cuando los samaritanos querían buscar un lugar para el templo, hizo mucho sentido construir el templo en el monte Gerizim, el monte de la bendición. Así que por eso, cerca de media milla, más o menos 1 kilómetro, dependiendo del país en que donde estás. Si estás en el sur, son kilómetros. Si estás aquí en los Estados Unidos, hablamos de millas. Pero cerca de media milla al oeste de Sicar fue la tierra que Jacob le dio a su hijo Josué. Y la tumba de José está allí, y justo allí está también en los días de Jesús el pozo que Jacob había cavado muchos siglos antes para alimentar sus rebaños. Así que todo esto siempre existía en los días de Jesús. Y como les dije, es importante observar que es el mediodía cuando Jesús llega. Esto quiere decir que Jesús ha viajado unas 30 kilómetros, más o menos 35, algo así, y por supuesto está cansado. Es Dios y es hombre, y esta parte de él, que es su naturaleza humana, cansado, como nosotros también, de haber viajado tanto. Y entonces dice el versículo 7, esto es lo que sucede. Primero, una acción intencional. Le es necesario pasar por Samaria. Tomó una decisión, una acción intencional, pero ahora va a establecer una amistad muy
intencional también. Lo vemos aquí en versículo 7. Vino una mujer de Samaria para sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, la primera vez que veo esto en la Biblia como recién convertido, digo, ¿qué? ¿Qué rudo? ¿Qué bruto Jesús? ¿Qué pasa? ¿Le pasa un mal día o lo que sea? Dame de beber. No es exactamente el sentido en que ella toma estas palabras, y de esto hablamos después. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Está cansado, tiene hambre, los discípulos van a la ciudad próxima, Jesús está descansando cerca de este pozo de Jacob. Ahora, viene esta mujer samaritana. Muchas especulaciones sobre esta mujer. ¿Por qué viene al mediodía? Porque la mayoría de las mujeres que vienen a buscar agua vienen temprano de mañana, después del amanecer del sol o en la tarde. O sea, al bajarse un poco el sol, porque al mediodía hace un calor insoportable. Entonces, Jesús está ahí en este tiempo de mucho calor. Pero entonces viene esta mujer. ¿Por qué viene en esta hora de tanto calor? La mayoría han pensado que es porque es una mujer de moral suelta. Ha tenido 5 maridos. Increíble. Se ha casado 5 veces, como vamos a aprender en breve. Es una posibilidad, es muy posible que así es el caso. Pero tenemos que recordar, sin embargo, que las mujeres en estos tiempos no tienen derechos. Y en algunos casos están más o menos al mismo nivel como el ganado de un hombre en algunos casos. O sea, no tenían los mismos privilegios, los mismos derechos que una mujer tendría el día de hoy. Y en aquel entonces, un hombre samaritano podría divorciarse de su esposa solo con las palabras y sin ninguna acción legal, y por cualquiera que fuera la razón. Se quemó la tortilla, entonces él podría decir 3 veces te divorcio, te divorcio, te divorcio. Sin abogado, imagínate el dinero ahorrado en aquel entonces por los hombres. Pero el hombre, cualquier cosa caprichosa, él podría decir, no mujer, ya no te quiero, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y entonces podría buscar otra mujer. El problema queda con la pobre mujer, porque como mujer divorciada, ella no tiene defensa. Se queda totalmente indefensa en esta sociedad. Y por eso muchas veces el único recurso que tendría sería la prostitución o mendigar o posiblemente volver a la casa de su papá, pero por el estigma social a veces eso tampoco se podría. Así que la pobre mujer divorciada no tenía mucha oportunidad. Una cosa interesante, según la ley samaritana, ella podría volver a casarse hasta 5 veces, pero no más. 5 veces, pero no más. Tal vez por eso ella está viviendo con este compañero actual, como vamos a ver, sin el beneficio del matrimonio, porque legalmente, después de estar casada 5 veces, no le quedaba la posibilidad de casarse otra vez. Así que no necesariamente es prostituta. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que sabemos con seguridad es que esta mujer no quería el compañerismo de otras mujeres ni en la mañana ni en la tarde, porque seguramente ella fue ahora una mujer marginada por la sociedad normal y decente. Sea cual sea el caso, mucho queda a la imaginación del lector de Juan 4. Y qué bueno esto, porque así todo el mundo podría identificarse un poco
con ella. Por ejemplo, si cuando predicamos y enseñamos que era una prostituta, que no sé qué, entonces la mayoría de las mujeres en la congregación están diciendo, bueno, eso no se aplica a mí porque yo tengo buenos morales. Y no, puede ser simplemente que esta mujer ha sido víctima 5 veces y ahora por fin ha encontrado a un hombre que la ama por lo que es, pero no pueden casarse porque legalmente no es posible. O sea, hay muchas posibilidades, mucha especulación, pero qué bueno así, porque cualquiera podría identificarse con el problema de esta mujer. Puedes imaginar la autoimagen de ella, rechazada 5 veces, porque en el caso del divorcio no fue la mujer sino el hombre que toma esta decisión. Esta mujer ha sido rechazada 5 veces. Ahora, hay que pensar un poco en eso, porque nos da pues quizá más comprensión, más identificación con ella, lo que está pasando. Pero las palabras de Jesús son para ella algo que nunca hubiera esperado. Cuando Jesús dice, dame de beber. Y nosotros hoy día pensamos que Jesús, no dices qué tal, cómo estás, de dónde vienes, cómo te amas. De inmediato dice, mujer, dame de beber. Pensamos que, ¿cómo? Eso no suena tan amoroso. No, lo que pasa es un acto de bondad intencional en esa cultura seca y árida. Y cuando una persona diría esas palabras, dame de beber, es para decir, quiero ser tu amigo. Ahora, posiblemente esto te da otra imagen, otro pensamiento. Cuando el Señor le dice a esta mujer samaritana, dame de beber, ella está escuchando otra cosa totalmente. Nosotros hoy día pensamos que rudo, que brusco, que no. Ella está escuchando, yo quiero ser tu amigo. ¿Qué? Y por eso en versículo 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Cada palabra aquí tiene su importancia y explica ella porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Claro que no. La mujer está asombrada totalmente porque Jesús le habla a pesar del hecho de que ella tiene tantas manchas en su vida, tan marginada ella. Así que el primer paso, cuando queremos compartir de una forma intencional nuestra fe, es llamar la atención. Y con estas palabras Jesús le llama la atención totalmente. Dame de beber. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú, judío? ¿Yo, samaritana? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ahora, ella sabe, como dice ella, que los judíos no se tratan con los samaritanos. Para nada, ni se habla. Y ella además sabe que en esta cultura los hombres respetables no hablaban con las mujeres en público. Y un rabino, y es muy posible que por su forma de vestir, por un hilo azul que atravesaba su ropa, es posible que por eso la mujer sabe sin palabras que es judío y además que es rabí. Hoy día, aunque estamos en el mismo país, muchas veces uno puede saber por la forma de vestir, su porte, todo esto, que una persona viene de tal pueblo, de tal lugar, que tan rango social o lo que fuera. Entonces ella sabe lo que está pasando. Y un rabino no pudo hablar con una mujer en
público ni con su propia esposa o su propia hermana. Imagínate. Así que esta mujer con este entendimiento queda totalmente asombrada que Jesús quiere hablar con ella. Y además, no solo eso, los judíos nunca beberían de un vaso tocado por un samaritano. Con esta clase de prejuicio, todo esto, o sea, cada cosa aquí es importante. Y cuando estamos pensando en esto, vamos a recordar lo que pasó en el capítulo 3 con otro encuentro que tiene el Señor Jesús. En capítulo 3, Jesús tiene este encuentro con Nicodemo, el gran maestro de los judíos, un fariseo, alguien con tanta importancia religiosa. Y ahora, en el siguiente capítulo, tiene este encuentro íntimo con esta mujer samaritana. Y qué contraste más increíble. Hombre, mujer. Judío ortodoxo. Mujer marginada. Destacado líder religioso. Mujer divorciada 5 veces. En el caso de Nicodemo no hay evidencia inmediata de conversión o fe. Lo que en el caso de la mujer, como vamos a ver, tiene una fe casi inmediata y muy evidente. En el caso de Nicodemo no vemos ningún intento para influenciar a sus compañeros entre los fariseos. En el caso de la mujer, ella comienza a atraer muchos a Jesús. En el caso de Nicodemo, él habla en términos velados. En el caso de la mujer, una declaración tan clara de Jesús acerca de su identidad como el Mesías. Así que podemos ver este contraste. Y es un tema que podemos ver muchas veces en los evangelios. ¿Cómo es que los líderes religiosos llegan a ser enemigos de Jesús? Y muchas veces son las personas que tienen más pecado, más problemas sociales que Jesús de una forma intencional busca. ¿Qué tal en la vida tuya? ¿Quiénes son tus amistades intocables, digamos? Las personas con quien tú quieres hablar, que ningún pastor, que ningún diácono, que ningún maestro en la iglesia quiere ser vista con esta persona. Estás en público y viene una persona y todo el mundo sabe por su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de ser, que es una persona, digamos, no muy deseable. Y tú, de una forma muy intencional, te acercas a esta persona queriendo establecer una relación, una amistad. Este es el ejemplo que podemos ver del Señor Jesús. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia, y uso I mayúscula, la iglesia en sí, no la tuya ni la mía, ni una en particular, pero muchas veces en la iglesia decimos, no quiero ser visto con esta persona porque esto podría afectar mi testimonio. ¿Tu testimonio con quién? ¿Con los religiosos o con Dios? ¿Acaso el problema no es tu testimonio con Dios, sino con los otros religiosos en tu iglesia? Que, yo no puedo hablar con tal persona porque es un pobrecito, que obviamente es un pecador, que posiblemente sea una prostituta, drogadicto, no puedo hablar con esa persona. ¿De veras? Pues aquí tenemos todo al contrario. En este ejemplo del Señor Jesús, todo lo que Él arriesgaba, de una forma intencional, pasando por Samaria. Fíjate, increíble. Ahora, luego vienen palabras intencionales. Primero una acción, luego una amistad, ahora un discurso intencional. En versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a Él y Él te habría dado agua viva.
Una declaración muy intencional y destinada a abrir una plática con esta mujer. Ahora, el primer paso que vimos fue llamarle la atención a la persona con quien quieres compartir tu fe. Y ahora llegamos al paso número 2, curiosidad, sed. ¿Cómo podemos abrir una plática sobre la fe? Pero no necesariamente es hacer una línea directa a la religión, la fe. No, es primero establecer palabras de amistad, establecer la relación un poco y ahora trabajar un poco con la curiosidad para establecer la sed de la persona. Versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Ahora, como en el caso de Nicodemo, Jesús está hablando simbólicamente y la mujer lo toma literalmente, precisamente como lo hizo Nicodemo cuando Jesús estaba hablando de nacer de nuevo. Y es comprensible en este caso, porque esta frase, agua viva, se usaba en esta cultura para describir lo que tú y yo conocemos en algunos países como agua corriente. Es decir, ella está pensando, no hay tubo, no tienes vaso, no tienes nada, y el pozo es fondo. ¿Y cómo dices que quieres darme agua corriente? Agua viva, como dirían. No está pensando en formas espirituales, está pensando en formas todavía muy literales. Y ella no puede imaginar que Jesús tiene una manera práctica para sacar el agua. Sin embargo, parece que puede ser que esta mujer está pensando en algo más. Cuando ella dice estas palabras, ¿es sarcástica, es curiosa o simplemente siendo insensible cuando dice, eres mejor que nuestro padre Jacob? La verdad es que no sabemos cómo tomar el sentido de estas palabras, pero Jesús responde de esta forma en versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le da una explicación clara, muy directa, pero es difícil verlo en el castellano, pero leyendo esto en griego, Jesús está usando un pronombre neutral, cualquiera, cuando se dirige a la mujer, que en realidad es un cumplido, indicando que aunque es mujer samaritana, aunque es mujer de moral, digamos, dudoso, que ella tiene el mismo derecho y el privilegio que los hombres, cualquiera. Y está claro en el griego que está hablando a ella como mujer. Ella tiene todos los mismos derechos y privilegios que los hombres, en el caso de esta agua viva. Y más que la vida eterna, que claro, tiene que ver, el agua que Jesús ofrece es una vida que brota dentro de uno y se desborda continuamente hacia afuera como un pozo artesiano. Surge en la vida eterna, por supuesto, pero comienza ahora mismo en una vida refrescante, vigorosa, emocionante, una vida abundante que nunca antes esta persona había experimentado. Todo esto el Señor Jesús está ofreciendo. Y ¿sabes qué? Siempre nos está ofreciendo lo mismo. Y lamentablemente muchas veces cuando estamos tratando de compartir la fe, solamente hablamos de la vida eterna. Muchas personas como esta mujer no quieren pensar en la vida eterna, quieren pensar en el día de hoy. Por eso estoy en el pozo al mediodía, oye,
es porque tengo problemas, nadie quiere aceptarme, yo soy una persona marginada que no sé de dónde viene la comida ni nada. O sea, hermanos, es cierto que Cristo nos ofrece vida eterna, pero más que eso, Cristo nos ofrece vida ahora mismo, el día de hoy, que afecta todo aspecto de la vida. Este es el mensaje que tenemos. Y claro que es una vida que nunca termina, una vida que sigue para toda la eternidad. Y cuando estamos compartiendo la fe, es esencial comunicar estos datos también. Ahora, la mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más a sacarla acá. Es obvio que ella está pensando en el momento actual. Todavía no está pensando en vida eterna, en el cielo, ni nada. Está pensando en, Señor, si tú puedes darme un agua así, dame esa agua, porque no quiero venir acá al mediodía todos los días. Y en versículo 15, y a propósito, este es el tercer paso. Ella ahora quiere esa agua. Y si estamos compartiendo la fe, nunca jamás vamos a ganar el argumento. Nunca vamos a poner tantas razones y todo esto que la persona va, que tú tienes la razón. Yo ahora voy a aceptar a Cristo. No. Tenemos que establecer esta sed, esta relación, luego la sed, y luego la persona tiene que decir, yo quiero lo que tú tienes. Lo que tú tienes es lo que yo quiero. Este es el paso a que queremos llegar. Está bien. Ahora, de este punto en adelante, todo depende de Jesús. No de sus acciones, no de sus creencias, sino depende de Jesús. Y por eso en versículo 15, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, sin juicio, sin condenación, simplemente, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínate la emoción de esta mujer. Jesús, a propósito, usa una palabra que se traduce aquí marido, que también puede significar hombre, en el sentido de compañero. Y cuando la mujer responde y dice, no tengo marido, ella técnicamente es correcta. Probablemente hoy en día diría algo como, estoy soltera. Ella ha sido 5 veces casada. Imagínate, como te dije, su autoimagen. Y Jesús no le condena. Jesús no le juzga. Al contrario, en versículo 19 le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. La mujer ahora quiere hablar de la religión. Quiere desviar quizá la plática de la persona de Jesús a la religión. O puede ser que está intensamente interesada en lo que Jesús pretende decirle. Probablemente es el caso, porque tal vez las ruinas del templo samaritano se podían ver desde el pozo, en donde están. Y Jesús sabe que la diferencia de religión no es el problema. Y por eso, versículo 21, Jesús le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en este monte ni el otro, porque también el Padre busca tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu
y en verdad. Paso cuarto, solución para el problema del pecado. Ahí está. No la religión, sino Jesús. Su pregunta sobre dónde adorar pronto será irrelevante y su comprensión es incompleta. Así que la verdadera solución es la verdadera adoración que se hace en espíritu y en verdad. Así que, amigo, cuando estamos compartiendo la fe, no es correcto decir que nuestra iglesia, pero una iglesia que está al otro lado, ellos no tienen la verdad como nosotros, la santa y pura doctrina. No. Si estamos hablando de la diferencia en iglesias y doctrinas y todo eso, no. Todo tiene que ver con la persona de Jesús. Punto. Ahí tenemos que comenzar. Ahora, si alguien quiere adorar en esta iglesia o la otra, está bien, unas diferencias de prácticas aquí, allá, doctrina, lo que fuera. Si entendemos que todo depende del Señor Jesús, el Mesías, el Cristo. Y en versículo 25, por eso el Señor le dijo a la mujer, le dijo la mujer a Jesús, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora fíjate, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer ahora entiende que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, como decimos en griego. Y Jesús aquí, a mi juicio, hace una de las declaraciones más notables de toda la historia cuando Él dice, yo soy. Ahora, no puedo probar lo que voy a decirte, pero en lo personal yo creo que es muy probable que eso lo dijo en hebreo. Ese nombre de Dios que ningún judío podría pronunciar, sino que dirían Jehová o Yahweh, como es en hebreo. Así que es muy, muy probable que cuando Jesús contesta a esta mujer, dice, Yahweh, yo soy. Lo mismo que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo al Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? Yo soy. Yo soy, te he enviado. Esto es lo que el Señor está diciendo. Paso 5, confiar en Él. No en la iglesia, no en tu oración, no en esto ni el otro, sino confiar en la persona de Cristo Jesús, Dios en forma humana. Así que, amigo, mi desafío para ti y para mí es llegar intencionalmente a otro ser humano durante esta época. Ahora en muchos lugares estamos en tiempo de cuarentena y está bien con el virus, con COVID-19, que está sacudiendo todo el mundo, un tiempo increíble. Pero en este tiempo, ¿cómo podría yo compartir de una forma intencional las buenas nuevas de Cristo Jesús con otra persona? Posiblemente el Señor pone en tu mente ahora mismo el nombre de alguna persona. Posiblemente tienes años de no ver a esta persona. Posiblemente una relación que no terminó bien. Posiblemente un compañero de trabajo, un compañero de estudios. Alguien que el Señor trae a tu mente en este momento. Entonces tomar la decisión de actuar de una forma intencional para renovar o establecer esa relación, para poder fomentar en esta persona una sed, una curiosidad en cuanto a lo que te ha pasado a ti. Y esto te da una oportunidad divina para compartir con palabras intencionales el mensaje de Cristo Jesús, para establecer claramente que todo tiene que ver con Jesús, no con mi iglesia ni la tuya, no con mi doctrina ni la tuya, sino con la persona de Cristo Jesús. ¿Qué cosa sería
Si después de haber estado en este estudio, 3, 4, 5 o más de ustedes podrían hacer esto, ¿qué podría hacer Dios aún en un tiempo de cuarentena? Hacer algo poderoso. Muchas gracias por haberme acompañado en este estudio de Juan capítulo 4 y espero verte aquí en la próxima ocasión para continuar este estudio del Evangelio según San Juan. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.